Bienvenidos a Crecimiento Consciente. Somos Carlos y Daniel. Bueno, bienvenidos de vuelta. Esta vez no pasó tanto tiempo como una semana. Vamos a estar juiciosos con estabilizarnos así por lo semana. pronto y ojalá que pues, en unos mesecitos podamos volver al menos a las 2 entradas semanales. Así es, pero bueno, contentos por aquí de nuevo con un tema muy interesante, estas mezclas que nos llaman mucho la atención entre nuestros pilares y luego encontraremos un nombre para eso. Bueno, aquí venimos con una mezcla de emprendimiento y liderazgo, inteligencia emocional, que para nosotros es la clave del buen liderazgo. De acuerdo, sí, sin duda. Un líder asertivo, inspirador, que construye equipos, que alcanza sus objetivos y es que es efectivo, parte necesariamente de ser inteligente emocionalmente. Entre otras cosas, yo no sé si te he contado, pero yo he pasado como por varias empresas con este tema de la cultura organizacional y es que estos son los valores de la empresa, pero en las que de verdad he sentido yo que hay una cultura que permea y que emana se siente, viene desde el líder, de verdad, como esta persuasión y esas ganas de crear como esta estructura de toma de decisiones, de cómo quieres que se sientan alrededor tuyo, y es impresionante cómo se siente de arriba para abajo. De acuerdo. Y para mí es clave eso, que sea un líder que empatice y que tenga creo que un líder con una gran inteligencia emocional logra, o bueno, un grupo de líderes logra que permee ese tipo de culturas a través del tiempo. Sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo y por eso, digamos, este es un tema que es recurrente en nuestras entradas. Siento que de lo que vamos a hablar, que es sobre enfocarse en ganar, trasciende incluso el plano de liderazgo. Siento que la manera como un líder se aproxima a este problema en buena medida marca qué tan exitoso va a ser con sus equipos y con sus proyectos, pero esto aplica incluso para uno mismo, ¿sí? Como para autoliderarse. O sea, siento autoliderar tu vida y tus decisiones. Exacto. Esta aproximación a la victoria, al ganar, determina la forma en la que tú te aproximas al deporte, a tus proyectos, incluso de pareja, a tus relaciones de pareja, a tus amistades, en fin. Entonces, no descartaría incluso que estas entradas canon, que claro, más que hacer parte de un pilar, son cimiento de los 4 pilares. Claro. Pero el foco de la entrada o el ángulo es respecto al liderazgo. Y es sorprendente la cantidad de veces que llegamos a esta conclusión de no es el problema per se, sino también como controlar tu reacción ante el problema, las voces que hay dentro tuyo, a veces siento que como la gente externa a un problema, o bueno, cuando dicen, no sé, tal persona que es exitosa, pues tú no tienes ni idea de esa persona, cómo lidia con sus voces interiores, con los problemas, con quizás esa voz que dice que ¿Qué no tanta es paz tiene? ¿Qué tanta suficiente. tranquilidad? O sea, eso me hace recordar desde Elon Musk, que hoy por hoy es como por antonomasia el referente de éxito en términos materiales. Emprendimiento y emprendimiento, sí. ¿Sabes? Es en hacer empresa. Y pues es una persona que a todas luces no está tranquila consigo mismo. Y que tiene que recurrir al uso de ¿cómo llamarlo? Violencia emocional. No, yo estaba, pues eso sí, no puedo dar fe, entiendo que sí, he escuchado, he leído historias, pero sobre todo iba a decir que, pues, el que tenga que recurrir constantemente al consumo de ketamina y demás claro, estímulos externos, pues habla mucho de su estado interior. Claro. Entonces, sí, toda la razón. Y también quisiera recalcar que hablamos sobre esto porque es algo con lo que hemos a nivel personal lidiado desde muy chiquitos. O sea, justo hablábamos tú y yo en preparación de esta grabación, de esta sesión, que los dos
desde muy chiquitos siempre hemos sido muy competitivos y muy enfocados en ganar, muy programados para ganar, ganar y inevitablemente, y esto hace parte del corazón de la entrada, muy programados para tenerle miedo al fracaso, que yo creo que ese es el gran problema. Ahí pues me anticipo, sí, es el corazón de... Porque cuando uno se enfoca en ganar y en ser competitivo, que tiene sus aspectos positivos, y también hablamos de eso en la entrada, más probablemente sí que no, vas a terminar en esta espiral negativa de enfocarte y de que tu motivación sea más el miedo al fracaso que la victoria por sí misma. El logro de... Que el logro, que la satisfacción de alcanzar un objetivo que se ha trazado. Entonces nosotros a nuestra manera hemos tenido que lidiar con eso y hablamos como incluso lo exteriorizamos de una manera muy distinta, que tú cuando no ganabas pues eras, o sea, lo externalizabas hacia los demás. Yo chiquito volteaba la mesa. Exacto. Me daba rabia, mucha rabia. Yo, por el contrario, no era como de reaccionar agresivamente con mi entorno, sino de hacia adentro, darme látigo y como, Claro. sí, sentirme mal, etc. Pero pues ambos son mecanismos ante una misma causa, que es ese temor al fracaso. Además, yo siento que probablemente una de las conversaciones más profundas que hemos tenido tú y yo fue cuando uno de los emprendimientos que montamos falló. Nos sentamos los dos a hablar así en el carro y fue como, bueno, ¿cómo reaccionamos ante esto? Esto va a definir lo que somos. ¿Esto significa que somos unos perdedores? ¿O más bien vamos a capitalizar sobre esto y vamos a hacer algo al respecto? Y creo que, bueno, eso sí ya lo hemos hablado en otras entradas, pero cómo reaccionamos ante esos golpes y ante esas caídas también determina mucho de lo que vamos a poder lograr después, pero es difícil controlar tanta reacción. Sin duda, y pues ya que utilizas esas palabras, me das pie para ir un poquito más hacia la carne de la entrada y el por qué, el foco, bien sea si estás liderando un equipo y estás intentando sacar adelante un proyecto, o si eres tú con tú, no sé, para cumplir tu propósito de correr una maratón o de lo que sea. Esto trasciende los ámbitos de la vida, laboral, personal, etc. Uno de los problemas de ese foco competitivo y de quiero ganar, es que incrementas la presión injustificadamente sobre ti sin caer en cuenta que el ganar depende de muchos agentes externos. O sea, cuando tú estás en un juego, en una competencia, cuando tú lo ves todo en modo competencia, por definición, para que exista una competencia, tiene que haber agentes externos a ti, ¿sí? Y entonces no eres consciente que si no ganas, puede fácilmente no ser por tu culpa. Y la mayoría de las veces no es por tu culpa. Me acuerdo que cuando estábamos en esto del emprendimiento, ya que el corazón de la entrada es el pilar de emprendimiento y liderazgo, y que revisábamos nosotros con nuestro primer emprendimiento tecnológico, aplicamos a Y Combinator, que es como esta aceleradora, esta incubadora de emprendimientos, la más exitosa del mundo, la más conocida. Y aplicamos y no pasamos y revisamos como en qué fallamos, creíamos que teníamos un gran producto, equipo, idea, etcétera, etcétera. Y encontramos, no sé si tú lo tienes presente, pero a mí se me quedó grabado el dato que uno de estos fundadores de Y Combinator hizo el estudio longitudinal sobre todas las startups que han aplicado, que habían pasado y que no habían pasado, etcétera, y encontró que el factor que más determinaba el éxito o fracaso de un emprendimiento era el timing, o sea, cuando veía la luz, sí, el momento en que salía la luz. Eso, claro, uno tendrá algún margen de maniobra, un grado de discrecionalidad sobre en qué momento lanzas una idea, pero por lo demás, o sea, el grueso es suerte. Le pegaste al perro, como decimos aquí en Colombia. Y lo mismo pasa en el resto de ámbitos. O sea, en una competencia deportiva, sí, tú pudiste haber entrenado mucho y pudiste haber dado lo mejor de ti, etcétera, pero si te tocó contra dos personas que ya han entrenando el doble de tiempo, que tienen mejor genética, ¿qué haces ahí? Entonces,
por eso me encanta esta entrada y tiene vasos comunicantes con muchas otras que hemos escrito, y acá entra el estoicismo, es el enfocarse en ganar no te va a llevar a la victoria, aunque suene paradójico, porque te quita un montón de control. Incrementa la presión y te quita control. O sea, no te enfocas en lo que tú puedes controlar, que es tu proceso, que es tus acciones, sino que le delega presión a ti mismo sobre lo que hacen los demás. Y es que O tu entorno. siento que en nuestra sociedad es muy difícil competir con eso cuando te definen las notas. En los colegios tenemos un sistema de notas. La universidad. Lo que te defines que en la universidad tienes un diploma. Si nuestros padres, nuestros abuelos tenían como esa consigna de En el trabajo te define el salario. Que si no tienes diploma no eres nadie, ¿sabes? Como que entonces, cuando tantas cosas externas definen lo que eres, es muy difícil venir aquí a decir es que perder o ganar X o Y no define quién eres. Es difícil, que más bien es tu actuar el que lo define. Cuéntame cómo te fue sacando el diploma en la universidad, puta de acciones. Que al final de cuentas sí lo es. La acción es estudiar, la acción es pasar el examen, pero hay tantos agentes externos que vuelven nuestra vida eso, que es muy difícil cambiar ese paradigma en la adultez y decir, yo soy el dueño, o sea, mis acciones me definen, más no lograr o no lograr tal meta que me propuse yo mismo. De acuerdo. Y yo creo que al final nos termina definiendo más, termina hablando más de nuestro carácter y siendo más provechoso, a propósito de lo que la conversación a la que hacías alusión que entre nosotros dos, el cómo te repones de no ganar, que el ganar por sí mismo. Esta frase a mí me ha encantado desde siempre, creo que tiene muchísima sabiduría, y es el carácter de las personas sale a relucir cuando no están ganando, en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad. Y yo creo que uno entonces tiene que trabajar para eso, ¿sí? Y tienes que trabajar en tu proceso, y tienes que trabajar en concentrarte en tus acciones. Lo hemos hablado en otras entradas, y creo que hace falta escribir una específicamente sobre esto, que en los maestros, y cuando digo maestros me refiero a masters, o sea, a los que dominan sus artes, sus disciplinas, es un común denominador, y es la mentalidad del próximo movimiento. O sea, no están pensando por allá 20.000 pasos más adelante en el punto de llegada y en la victoria, están pensando en el proceso, en lo que tienes que hacer ya en el presente, en estar ahí en el momento y dar lo mejor de ti. Y si perdiste, si ya pasó, no importa, o sea, no te quedas dando látigo y no te ensimismas por esa sensación de fracaso. Roger Federer lo condensa de manera maravillosa, y es: el siguiente tiro que voy a tomar, o golpe, en tenis, es el más importante de mi carrera. El último es el menos importante de mi carrera. Y creo que Tiger Woods también lo decía de una manera muy similar. Se reflejaba en una cantidad de cosas de nuestra sociedad, como en el budismo, como esta parte de Oriente, lo llaman el Satori, Okay. que es estar conectado al presente. A la hora. Algunos lo llaman a la energía universal, otros lo llaman al presente, otros lo llaman a estar conectado a ti mismo, pero a fin de cuentas, como que la gente que lo desbloquea es porque tiene esa capacidad de callar todos los pensamientos y estar ahí, como reaccionando con la experiencia que tiene tu cuerpo, con tu memoria muscular, con total presencia de lo que sea que estés haciendo. Y es dificilísimo, o sea, que muchos en algunas artes es haber ascendido, poder lograr esa conexión con el presente. Claro. No, entonces, y de hecho, pues, a propósito de la última entrada sobre qué es estar tranquilo, pues, para muestra, sí, es que yo sé que podemos sonar trillados y volver a lugares comunes, pero pues son conceptos tan básicos pero tan difíciles de interiorizar que vale la pena que uno se los recuerden de diferentes maneras y con diferentes ángulos hasta que algo calce. O sea, esto me hace recordar a la natación. Yo practico triatlón, y de los tres la natación es el más difícil en el papel porque es el más técnico de los tres deportes.
Y es impresionante como un mantra en natación es, uno tiene que pasar por muchos entrenadores, por muchos videos, etcétera, y que te digan el mismo concepto de diferentes maneras hasta que haya uno que te haga clic. En el golf pasa algo similar, 100%. que uno tiene como estas ayudas Te lo digo. visuales y auditivas y como que Retroalimentación. todos los profesores te están intentando dar el mismo concepto. Hubo uno que te lo dijo de la manera que encajó contigo. Y de cierta manera en Crecimiento Consciente estamos buscando hacer lo mismo. O sea, encontrarán que hay entradas que serán redundantes, que recogerán los mismos temas, pero buscamos darle los ángulos que a unos días lo encuentro provechoso, otros días, pero que al final esos mensajes esenciales que son los que trascienden el tiempo, los que importan para construir esta vida plena y consciente por la que propendemos, calen. Algunos más rápido, otros después. A nosotros seguimos descubriendo. Pero creo que pocas veces lo decimos así de explícito. Es como, aquí no vendemos el éxito. No. Crecimiento Consciente no queremos que seas el más rico del mundo, el más exitoso del mundo, el más saludable, el mejor deportista. No. El más longevo. 100%. O sea, lo que queremos aquí es, si algo se tienen que llevar de Crecimiento Consciente, es que queremos que logren ese pequeño crecimiento día a día, sin que sea una obligación, sin que sea forzoso, sino que sea una parte de la vida, que sea como una parte esencial. Ya, eso es todo. Ahora, que posiblemente siguiendo ciertos pasos, haciendo ciertas cosas bien, seguramente que si aumentas tus probabilidades de éxito, pues sí, pero no es lo que, aquí no vendemos la fórmula mágica, el cómo llegar al éxito, no. Acá no somos Tony Robbins o David Goggins en esteroides, o al contrario, sin esteroides. Si algo creemos es que no sabemos la fórmula mágica para lograr X o Y, pero sí creemos que pues, es a través de estos pasos conscientes y de esta mejora día a día que podemos alcanzar más conciencia. Que es no lineal. Y que definitivamente es un camino distinto para cada uno. Así es. Bueno, pues eso era. Esperamos que el mensaje haya calado y si no, habrán otras entradas en donde calará, ojalá. Y si les gustó, les resultó provechoso, la invitación es pues, a que vayan, la lean, le den like, la comenten, la compartan en redes sociales. Que nos digan etcétera. cómo lidian ustedes con perder o con ganar y cuál es su proceso para lograr los objetivos que se proponen. Así es. Bueno, hasta la próxima. Chao, chao.